Buenos días muchachos. Primero que todo, antes de iniciar, disculparme una vez más, se me había ido totalmente esa cita. Más bien, por dicha noche me acordé, pero bueno, disculparme por esa situación nuevamente. Y bueno, básicamente para hoy la idea es de nuevo dejarles unos problemas, que ojalá si ya hicieron el quiz, no sé si en este momento ya cerró, pero si no lo han hecho, pues que les sirva de práctica. Y si no, puede quedar como práctica para el examen. Entonces, la idea es que sea de provecho. Entonces, de nuevo, los problemas son sobre este capítulo 6, el movimiento circular, tanto uniforme como no uniforme. Pues bueno, el primer problema por acá dice que mientras dos astronautas del Apolo estaban en la superficie de la Luna, un tercer astronauta orbitaba la Luna. Suponga que la órbita es circular y 100 kilómetros arriba de la superficie de la Luna, donde la aceleración debido a la gravedad es de 1.52 metros por segundo al cuadrado. El radio de la Luna es 1.7 por 10 a la 6 metros. Entonces nos piden determinar tanto la rapidez orbital del astronauta como el periodo de la órbita. Bueno, hay unas ideas para resolver cada uno de los problemas, ahí voy a ir diciendo. Entonces, en este caso, es nada más observar que el movimiento se está dando de manera horizontal, es decir, el radio o bien la ubicación del astronauta es de manera, vertical en cuanto al, por así decirlo, al centro de la Luna. Entonces él va a estar en un radio vertical respecto a la Luna y la gravedad que va a afectar de esa manera, por así decirlo. Entonces podríamos decir que se está desarrollando en el eje Y. Es una consideración a tomar. Y bueno, para la parte del periodo ya conocemos la fórmula del periodo, entonces es simplemente con lo obtenido en la parte A, aplicar en la parte B esa fórmula. Segundo problema, dice que en el modelo de Bohr del átomo de hidrógeno, la rapidez del electrón es aproximadamente 2.2 por 10 a la 6 metros por segundo. Entonces nos pide encontrar A, la fuerza que actúa sobre el electrón mientras da vueltas en una órbita circular de 0.529 por 10 a la menos 10 metros de radio, y B, la aceleración centrípeta del electrón. Bueno, para simplificarles un poquito, porque la idea no es evaluar si tienen esos conocimientos o no, les puse acá la masa del electrón que es necesario para resolver el problema. Pues ahí está ese valorcillo. Y nuevamente aplicar lo que es aceleración centrípeta, que es de lo que trata este capítulo básicamente. Y nuevamente el resultado de la parte A se utiliza para el resultado de la parte B. Otro problema, nos dice que considera un péndulo cónico, como la figura que está por acá, con una plomada de masa de 80 kilogramos, en una cuerda de longitud de 10 metros, que forma un ángulo de 5 grados con la vertical. Entonces nos piden determinar las componentes horizontal y vertical de la fuerza que ejerce la cuerda sobre el péndulo, y B, la aceleración radial de la plomada. Entonces, bueno, como podemos ver acá, lo que nos están pidiendo son componentes eh, para, obtener, para obtener el valor de la tensión. Tenemos que hacer esto en componentes. Hay que observar acá que el movimiento circular, pese a que la tensión está actuando, bueno, están actuando, mejor dicho, en las dos direcciones, en el eje X y en el eje Y, pero el movimiento circular se está dando únicamente de manera horizontal. Eso significa que el movimiento circular se toma en cuenta para el caso de las fuerzas en X, o bien para el movimiento en X. En la parte Y no se tomaría en cuenta. Entonces, se debe realizar, como ya les he dicho varias veces, lo primero, el diagrama de cuerpo libre, después las ecuaciones para cada uno de los ejes, la fuerza en X y la fuerza en Y, las sumatorias, aplicar la segunda ley de Newton, y con eso obtener el valor de la tensión.
que es lo que se nos pide en la parte A. Y en la parte B, nos dicen aceleración radial. Entonces, únicamente aplicar, conociendo la tensión, despejar para conocer esa aceleración. Que recordemos que la aceleración radial es en magnitud exactamente igual a la aceleración centrípeta. Otro problema, nos dicen que un halcón vuela en un arco horizontal de 12 metros de radio con una rapidez constante, 4 metros por segundo. Entonces nos dicen, A, encuentra su aceleración centrípeta. Y B, el halcón continúa volando a lo largo del mismo arco horizontal, pero aumenta su rapidez a una razón de 1.2 metros por segundo al cuadrado. Entonces encuentre la aceleración en magnitud y dirección en esta situación en el momento en que la rapidez del halcón es de 4 metros por segundo. Entonces, la primera pregunta, la parte A, es casi que tirar fórmula, aplicar fórmula y nos va a dar el valor, pero la parte B es un poquito más conceptual. En este caso aplica lo que, no sé si vieron el video anterior, pero mencionaba que la parte de aceleración, movimiento circular uniforme, perdón, necesitaba que no hubiera una velocidad tangencial existente. En el caso de que esa aceleración, perdón, la aceleración tangencial, en el caso de que esa aceleración tangencial existiera, ya no es movimiento circular uniforme, sino que es movimiento circular no uniforme. Entonces hay que recordar qué sucedía cuando pasaba esto, que es algo muy similar a lo que vimos en capítulo 4, si no me equivoco. Entonces, repasar conceptillos para saber qué hacer con esta aceleración que nos dicen acá, que la rapidez crece a razón de tal aceleración. Y con base en teoría se resuelve eso. Otro problemita, nos dicen que un carro de montaña rusa tiene una masa de 500 kilogramos cuando está completamente cargado con pasajeros. La trayectoria de la montaña desde su punto inicial, que se muestra en la figura, al punto B, implica movimiento solo de sube y baja, visto por los usuarios, con ningún movimiento hacia la izquierda o derecha. Entonces, A, si el vehículo tiene una rapidez de 20 metros por segundo en el punto A, ¿cuál es la fuerza que ejerce la pista sobre el carro en ese punto? B, ¿cuál es la rapidez máxima que puede tener el vehículo en el punto B para todavía permanecer sobre la pista? Suponga que en la montaña rusa las pistas en los puntos A y B son partes de círculos verticales de radio 1 igual a 10 metros y radio 2 igual a 15 metros respectivamente. Y la figura está aquí en la parte derecha. Entonces, en la parte A nos piden la fuerza que ejerce la pista sobre el carro. Entonces, recordemos que el carro tiene un peso. Ese peso, bueno, siempre va a estar ahí actuando. Y ese peso hace que el carrito esté pegando con los rieles, con, como decía acá, la pista. Entonces, esa pista va a ejercer una fuerza sobre el carrito. Recordemos que cuando un objeto está sobre una superficie, ejerciendo un peso, esa superficie va a ejercer también una fuerza sobre el objeto. Y esa fuerza ya tiene un nombre conocida, que es lo que siempre nos ayuda a equilibrar las ecuaciones, ya deberían saberlo. Entonces, bueno, eso es lo que hay que encontrar. Y para la parte B, lo que nos piden es encontrar la rapidez para que no se salga el carrito. Bueno, entonces acá es importante saber la colocación de los ejes también, tanto para la parte A como para la parte B. Saber hacia dónde está actuando el movimiento. ¿Por qué? Bueno, la aceleración, perdón. ¿Por qué? Porque en el caso A, bueno, aquí les voy a medio soplar un poquito. En el caso A, al el carrito estar en el punto más bajo, recordemos que la aceleración centrípeta actúa hacia el centro del círculo, por decirlo así, actúa en la dirección del radio.
Entonces va a ser el centro del círculo de la trayectoria que sigue. Entonces aplica el mismo principio para el segundo círculo. Va en la trayectoria, la aceleración va en la trayectoria hacia el centro del círculo. Entonces, ahí hay que tener en ambos casos cuidado con la colocación de los signos en ese sentido. Entonces, para la parte B únicamente sería hacer la sumatoria de fuerzas y con base en eso sacar la velocidad. Y como les digo, tener cuidado con los signos. Y un último problema que nos dice que un arqueólogo aventurero de masa de 85 kilogramos intenta cruzar un río colgado de una liana. Esta tiene 10 metros de largo y su rapidez en la parte inferior de la oscilación es de 8 metros por segundo. El arqueólogo no sabe que la liana tiene una resistencia al rompimiento de 1000 newtons. Entonces nos preguntan que si cruzará el río sin caer o no. Entonces lo que tenemos que hacer acá es básicamente lo que siempre hemos hecho, obtener la tensión que va a ejercer el hombre sobre la liana y con base en esa tensión vamos a contestar si va a cruzar el río o no. Es decir, esa tensión tiene que darnos un valor más grande, más pequeño, claramente, que esos 1000 newtons que está por acá. Entonces, ahí es donde vamos a tomar la decisión de decir si él va a lograr pasarla o no va a lograr pasarla. Y eso ya les queda a ustedes de análisis según la teoría. Eso como para que repasen un poquito el análisis de qué significa tener un valor mayor a o menor a. Entonces, básicamente, esos serían los problemas. Como siempre les digo, si los resuelven, si quisieran la solución, ustedes me dicen y yo con mucho gusto se las envío. Y si no, más adelante, cuando esté próximo al examen, podemos sacar una semana únicamente para resolver problemas, aclarar dudas y cosas por el estilo. Entonces, por hoy eso sería. De nuevo les pido me disculpen por la situación. Y bueno, nos vemos el viernes. Muchas gracias.